Un saludo a todos nuestros amigos de Jóvenes en TV. Y a todos sus amigos de la República Mexicana que estudian matemáticas. Ernesto, mira. Tenemos una queja por el escándalo. Queridos vecinos, me encanta oír ese cumbión, pero tengo un trabajo en casa y está muy fuerte el sonido. Llegaron a más de 40 decibeles y eso es más de lo permitido en una zona habitacional. Además, no me mandaron saludos. ¿Podían bajarle un poquito a su fiesta? Gracias, atentamente, su vecino, Seudónimo. Sí, Ernesto. Yo creo que esta vez sí nos pasamos con el escandalito, ¿eh? Yo creo que mejor le bajamos. No quiero seguir molestando a los vecinos. Bueno, yo tengo dos cosas que decir, ¿eh? Uno, Seudónimo es nuestro vecino. No inventes. Y dos, los decibeles ni unidades de medida del sistema internacional son. A ver. Lo primero sí. A mí también me sorprendió que Seudónimo esté tan cerca. Pero y lo segundo sí me sorprendió más, ¿eh? ¿Cómo que los decibeles ni unidades de medida son? ¿No? Yo recuerdo las más comunes del sistema internacional. No sé, el metro, segundo, kilogramo. Pero ¿cuántas son? Ya ni recuerdo. Ah, pues de eso podemos hablar hoy, ¿cómo ves? Cámara, lo veo muy bien. Pues empecemos por el principio. ¿Qué se mide o más bien por qué se mide? Todo lo que conocemos en el universo desde la perspectiva de la ciencia se mide. Es decir, se compara la misma propiedad entre dos entidades del sistema y se le asigna un valor. Así decimos que algo es más o menos grande, más o menos veloz, más o menos fuerte, más o menos caliente, etcétera, ¿no? Eso es medir. Entonces, por un lado tenemos las magnitudes que se miden. Y por otro lado, tenemos los instrumentos con los que se miden las magnitudes. Y tenemos un tercer componente, las unidades de medida, que sería algo así como cuando reportamos la medida. Muy bien, pues ya acabamos. Ya podemos ir a bailar otro cumbión, ¿no? Nos vemos a la próxima. No, ¿cómo que ya terminamos? Y apenas comenzamos el tema. Resulta que el sistema de unidades estandarizado no siempre existió. Pues no. En cada país, en cada región se usaron patrones de medidas diferentes. No siempre se usaron el metro, el segundo o el kilogramo, ¿verdad? Te propongo hacer un mini experimento histórico donde vemos el desastre que se genera al no tener el mismo patrón de medida. ¿Te bate? Me parece muy bien. Ok. A ver. Imagínate que estamos en otra época, que tú eres la reina en un reino así lejano y que yo soy un rey en otro reino. También imagina que vamos a comercializar listones y que tanto en tu reino como en el mío, la medida para las longitudes es la brasa. Todos los ciudadanos de tu reino utilizan la medida de tu brasa como patrón de medida y en mi reino usan mi brasa como patrón de medida. La brasa. Es una medida antigua. Es la distancia que hay de punta a punta de los dedos de la mano cuando extiendo mis brazos así. Claro. Los sistemas de unidades de medida más usuales para medir las distancias eran bueno, los que salen del cuerpo, ¿no? Sí. El pie, por ejemplo. El codo. La pulgada. La yarda y la cuarta. Y así cualquier parte del cuerpo podría ser un patrón útil para medir muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que imagina que tú vendes listón de color rojo y yo listón de color azul. Okay. Y vamos a intercambiar 3 brazos de listón. A ver, midamos, ¿va? Va. A ver. ¿Tienes tijeras? Sí. Por favor. ¿Te ayudo? Aquí. ¿Te ayudo? No. Ahí está. ¿Listo para el trueque, joven? Listo. Ahí está. Es un placer hacer negocios contigo. ¿Los comparamos? Sí. Va, me late. A ver esto. Vamos a ponerlo a partir de aquí. ¿Lista? Lista. Ok, vamos. Oye, como que no me benefició este negocito, ¿eh? Pues tenemos concepciones diferentes, ¿eh? Porque para mí fue muy lucrativo. Justo eso es lo que pasaba cuando las unidades de medida no estaban estandarizadas.
Pues aunque en general los humanos nos parecemos y las medidas no son tan diferentes, pues es evidente que no somos iguales y siempre habrá diferencias, ¿eh? Así que al principio esto de estandarizar medidas fue una idea que tuvo un impulso comercial e industrial. ¿Te imaginas que hiciéramos un barco en colaboración y que me pidieras tablas de 3 brazas? No te iban a servir de nada. Exacto. Y ahorita mismo ya me chamaqueaste, Dimara, ¿eh? Nada de que te chamaque. Te di 3 brazas de listón. Mi braza me respalda. Bueno, te invito a ver esta entrevista entonces. Estamos con el doctor Rubén Lazos Martínez del Centro Nacional de Metrología. Doctor, bienvenido a Elemental. Muchas gracias, muy amables por la entrevista. ¿Para qué sirve medir? Bueno, realmente medir ha sido una necesidad desde que el ser humano empezó a intercambiar objetos, ¿no? Empezó a comerciar, si decimos eso, y quizá desde antes. Medir realmente aparece, es necesario cuando necesitamos comparar, contrastar. Si nos vamos a la definición del diccionario, dice que es comparar una cantidad con su respectiva unidad. O sea, comparamos una cantidad en relación o con una unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda, esto es, la unidad, está contenida en la primera. Rubén, ¿qué magnitudes se pueden medir físicamente? Yo no me atrevería a decir un número, ¿no? Hay tantas cantidades que se pueden medir y que realmente medimos. Vivimos en un mundo de mediciones, estamos inmersos en mediciones por donde quiera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues estamos midiendo el tiempo de la entrevista, estamos atentos a cuál es la temperatura ambiente, estamos atentos pues a mi pulso, ¿no? A la frecuencia cardíaca, estamos atentos por ejemplo, a la masa, al peso que uno pueda tener, etcétera. Entonces hay una inmensidad de magnitudes que se pueden medir, de naturaleza física, química o biológica, y hay muchas otras que se salen de ese ámbito. Por ejemplo, mediciones económicas, mediciones sociales, mediciones del entorno ambiental, cantidad de contaminantes, etcétera, que también está ahí en medio, etcétera. Rubén, ¿con qué se miden y qué características deben tener estos instrumentos? Yo diría que depende del propósito. Si yo quería medir la longitud del bolígrafo, pues utilizo una cinta métrica como esta, pero si yo necesito más información, entonces utilizo un instrumento como estos, que es un pie de rey. Y entonces, si la cinta métrica me había dicho que la longitud era de 13.8 centímetros, ve ahora que el pie de rey, que el vernier, el calibrador vernier, me dice que mide 13.83 centímetros. Me da más información, me quedo con menos incertidumbre. Entonces, el tipo de instrumento depende de la magnitud, depende del propósito de la medida, pero algo muy necesario, muy indispensable, perdón por el muy indispensable, pero quiero recalcar el asunto. El instrumento debe estar calibrado, sea el pie de rey, sea la cinta, deben estar calibrados. Doctor, muchas gracias por esta primera parte de la entrevista y lo invitamos a que nos acompañe a Dimara y a mí a medir con cuartas unos listones. A ver, Ernesto, ahora vamos a medir el mismo listón con las cuartas, ¿va? ¿Cuántas calculas que sean? ¿Como unas 18 cuartas? Yo digo que unas 20. A ver, vamos a medir. Vamos a medir. ¿Cuántas te salieron? 19.5. ¿Y a ti? 28. Uf, seguimos teniendo diferencias, amiga, ¿eh? Ya sé. Pero yo creo que esas diferencias van a seguir pasando si seguimos midiendo con referencias diferentes. Pulgadas, codos, pies, tu cuerpo y el mío tienen medidas muy distintas. Elemental. Pero eso se resuelve con este aparatito, amiga. Ah, pues claro. A ver, venga, vamos a medir. ¿Medimos? Sí. A ver, yo sostengo y tú. O Perfecto. tú sostienes y yo me voy para atrás. Tú Como dime. quieras. Yo sostengo. Listo. Espérame. Ahí son 3. 3 metros acá.
3 metros ahí. Ujú. Ujú. ¿Cuánto es allá? Ok, un 80. 480. Sí. Wow. Pues ahí está. Aquí en China este listón mide 4 metros con 80 centímetros. Y de ahí la importancia de tener estandarizados los patrones de medida. Pero a ver, por un lado tenemos las magnitudes a medir. Ajá, como las longitudes, el tiempo, la masa, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Ajá, y por otro lado tenemos los instrumentos con los que se miden estas magnitudes, como el metro, el reloj, la balanza, el termómetro y los demás. Ujú, exacto. Esos instrumentos están estandarizados utilizando patrones de medida universales. Y cuando mides y reportas esas cantidades diciendo la unidad en la que mediste. Metro, segundo, kilogramo, mol, Kelvin, etc. Ok. Es la sagrada trilogía de la que hablábamos al inicio. Magnitud, instrumento de medición y unidad de medida. Ahorita en el programa solo medimos longitudes, pero podríamos hacer lo mismo para la masa, el tiempo o la temperatura. Elemental, compañera. Si no usamos un instrumento estandarizado o una unidad de medida estandarizada, podemos diferir y decir cosas como es más frío o más caliente. Pero pues eso queda a juicio personal, ¿no? O podemos decir que pasó mucho tiempo o pasó poco tiempo, ¿no? Ok. Pero, a ver, entonces, ¿por qué el sonido no se mide? O, a ver, ¿cómo era el problema del inicio? ¿O cómo? No. O sea, el sonido sí se mide, pero no se utiliza ninguna unidad fundamental para hacerlo. Se usan unidades derivadas. En lo que entiendo bien qué onda con el sonido, vamos a ver esta información. Vamos. Todo lo que conocemos del universo desde la perspectiva de la ciencia, por supuesto, se mide, es decir, se compara la misma propiedad entre dos entidades del sistema y se le asigna un valor. Y las unidades en las que reportamos esa medición deben estar normalizadas con la finalidad de que siempre que comparemos lo hagamos de manera sistemática, uniforme y consistente. El Sistema Internacional de Unidades, que se usa en casi todos los países del mundo, excepto en Birmania, Liberia y Estados Unidos, está constituido por 7 unidades básicas. El metro, con el que se miden longitudes. El segundo, para medir el tiempo. El amperio, para medir la corriente eléctrica. Tenemos el Kelvin, con el que se mide la temperatura. Luego está el mol, con el que se mide la cantidad de sustancia. La intensidad luminosa se mide con la candela. Y, por supuesto, tenemos al kilogramo para medir la masa. Existen otras magnitudes físicas como la fuerza o la energía, pero sus unidades están definidas por las 7 unidades fundamentales que mencioné antes. Los patrones de medida con los que comparamos nuestras mediciones siempre han existido, pero antes de estandarizarse había problemas, pues cambiaban de país en país o de región en región, no eran confiables y a veces incluso dependían de los gobernantes o reyes en turno, como la pulgada o el pie. Aunque la comunidad científica impulsó el uso de unidades y patrones de medida estandarizados, universales, reproducibles y con base en constantes de la naturaleza, con el propósito de hacer mejores experimentos y en pro de una mejor ciencia. La verdad es que siempre se pensó en los beneficios comerciales, industriales y mercantiles. Un poco antes de la Revolución Francesa, ya se pensaba en establecer definiciones universales para las unidades de medida, que fueran basadas en la naturaleza, pero muchas ideas se concretaron después de la Revolución. En 1875, 18 países firmaron lo que se llamó la Convención del Metro. Allí establecieron una definición para el metro y el kilogramo. México entró a la convención hasta 1890, o sea, 15 años después de la fundación. Las unidades de medida y los patrones para hacer las mediciones han pasado por varias definiciones. Por ejemplo, al inicio, el metro se determinó como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. Con esta definición se obtuvo una barra hecha de una aleación de platino-iridio. Este artefacto se guardó en París y se hicieron reproducciones para todo el mundo. Pero un día, verificando sus condiciones, lo midieron y notaron que tenía menos longitud. Se curvaba con el calor o frío, con la presión atmosférica, con los roces de la manipulación, etc.
Así que este artefacto había perdido su fiabilidad como patrón universal, de modo que la comunidad científica se planteó redefinirlo. Pero, ¿cómo? En 1960 se redefinió el metro como 1.650.763.73 veces la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja del átomo del kriptón 86. Esta definición fue 50 veces más precisa que la del patrón anterior y era reproducible en casi cualquier laboratorio. Pero en la búsqueda de mayor precisión, se volvió a mejorar la definición en 1983 y ahora el metro se define en términos de la velocidad de la luz en el vacío. El 16 de noviembre de 2018 se celebró la emisión 26ª de la Conferencia General de Pesas y Medidas y se votó a favor de nuevas definiciones para el kilogramo, el amperio, para el kelvin y para el mol, pues se ha buscado que todas las unidades estén descritas en términos de constantes universales de la naturaleza, como la constante de Planck, la constante de Boltzmann, la constante de Avogadro o la velocidad de la luz en el vacío. Pero no te preocupes tanto, esto no afecta para nada la vida diaria. El kilo de jitomates seguirá siendo un kilo de jitomates. A ver, como que ya voy entendiendo un poco lo de las unidades derivadas, pero veamos qué onda con el sonido. Ah, pues el sonido son ondas, ¿cierto? Sí, ondas que se desplazan por el aire. Pero ¿con qué mides las ondas? Pues entre onda y onda se miden en valles y crestas, ¿no? Así que se miden longitudes, pero también podemos medir la amplitud de la onda. Ah, exacto, ahí lo tienes, longitudes. Pero longitudes muy pequeñitas. También puedes medir la frecuencia de las ondas y eso implicaría medir tiempo en el que ocurre la onda y pues como buenos matemáticos sacar el inverso del tiempo. Pero el sonido lo miden en decibeles, no miden el tiempo, ni la longitud, ni la frecuencia. Sí, porque para la vida cotidiana es más fácil medir los decibeles, que es una relación de la presión sonora y la potencia eléctrica. ¿Ves? Unidades derivadas. Claro. Además, la medida del sonido tiene más implicaciones matemáticas, como que se hace de manera logarítmica. Pero eso ya es tema de otro programa, ¿eh? Por ahora solo diremos que el decibel no es una unidad que aparezca en el sistema internacional. ¿Quién lo diría, no? Un fenómeno físico tan cotidiano que se mide, pero sus unidades de medición no están en el sistema internacional. Así es, pero el decibel se mide y existe. Y a pesar de todo, pues su barrio lo respalda. Mira, mejor vamos a ver esta parte de la entrevista porque a nosotros lo que nos respalda es la información. Vamos. Continuamos con el doctor Rubén Lazos Martínez. Rubén, ¿cuáles son las unidades fundamentales y qué significa que una unidad sea derivada? Pues esa es una pregunta muy interesante también. De todas esa inmensidad de magnitudes que podemos medir y que ya habíamos dicho hace un rato, ¿no? La masa, el tiempo, la temperatura, el índice de masa corporal, ¿no? Que ahora está tan de moda para llevar seguimiento a qué tanto, qué tan bien está nuestro organismo, etcétera. De toda esa inmensidad, se ha encontrado que con un conjunto de 7 unidades es posible construir todas las otras. ¿Cuáles son estas 7 unidades? Bueno, están asociados a el segundo, a la magnitud de tiempo, el metro, a la magnitud de longitud, el kilogramo, a la magnitud de masa, el ampere, a la magnitud de corriente eléctrica, el kelvin, a la temperatura termodinámica, el mol, a la cantidad de sustancia, y la candela, a la intensidad luminosa. Solamente son 7 unidades. Esta pregunta nos tiene atormentados a Desmara y a mí. ¿Por qué el sonido no tiene una unidad en el sistema internacional? Tenemos que ver con mucho cuidado qué característica del sonido nos interesa. Podemos estar interesados en su frecuencia, qué tan grave, qué tan agudo es. Sabemos que pues el oído humano tiene su más alta sensibilidad por ahí por los 1000 Hz. También quienes les gusta tocar la guitarra, y seguramente habrá muchos jóvenes por ahí, saben que el tono de la, el afinador, nos da 440 Hz. Estamos hablando de la frecuencia.
Entonces, sí hay una unidad para la frecuencia dentro del sistema internacional, que es el hertz, que es el inverso del segundo. Y por otro lado, también podría interesarnos la intensidad del sonido. Qué tan intenso, qué tan fuerte es, ¿no? Yo puedo pensar que mi vecino tiene una moto muy poderosa y cuando los sábados arranca por ahí a las 2 de la mañana, pues sí produce un ruido tan intenso como seguramente arriba de los 100 decibeles. Esto es, nos despierta todo el vecindario. Entonces, sí hay el bel o el decibel, también es una unidad derivada del sistema internacional. Entonces, sí tenemos unidades para el sonido. Doctor, ¿usted cree que hay algo que no se pueda medir? Pues esa es una pregunta muy interesante porque hace tiempo yo podría haber dicho, pues quizá las emociones, ¿no? Sin embargo, pues ahora, sobre todo los veterinarios, ¿no? Para medir las reacciones de los animales, por ejemplo, qué tan asustados están, miden el nivel de cortisol en la saliva. Entonces, esa última pregunta, pues sí me deja para pensar. ¿Hay algo que no se pueda medir? Realmente es complicada la solución. No tengo una respuesta correcta. Doctor, pues gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos y ahora lo invitamos a que nos acompañe a la cumbia elemental. De la C para el mundo, la cumbia elemental. Un saludo de los presentadores, Ditmara y Ernesto. Un día estaba yo pensando qué cosas se me dirán. La masa y el tiempo, raza, del metro vamos a hablar. Con regla, balanza y reloj, comienza a calcular el sistema de unidades, juntitos vamos a bailar al ritmo de esta cumbia elemental. Amperio, dame un kilo y un mol, la temperatura súbele unos Kelvin de más. Segundo, ay, segundo a segundo, longitudes de a metro, ya verás la candela radial. Pensamiento matemático, Cumbia. pensamiento matemático. Medirle la panza a un rey, el tiempo según nuestro sol, el agua de mar no se pesa según los franceses en revolución. Pasa conmigo cantando, ¿cuáles unidades son? Segundo, candela, Kelvin, y no te olvides de nuestro mol. El kilo, el amperio y el metro, las 7 básicas son. Juntas, todas úsalas juntas, cuando midas algo atrévete a estandarizar. Recuerda, magnitudes son unas, otros son instrumentos, medirás y así amarás. Sistema internacional, pensamiento matemático, Cumbia. pensamiento matemático, Pensamiento matemático, cumbia. pensamiento matemático. Oye ese cumbión. La cumbia. Elemental.